Buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Isabel Holguín, coordinadora de prácticas de la licenciatura en Educación Infantil, y es un honor el día de hoy, 31 de agosto, tener nuestro primer webinar formativo sobre la neuroeducación desde las habilidades blandas del ser. Nuestra ponente el día de hoy es Ana María Restrepo Areiza, una docente que está con nosotros en el programa hace mucho tiempo. Es magíster en neuroeducación, en neuropsicología y educación, y va a estar con nosotros desde las 10 hasta las 12, mostrándonos diferentes temas como qué es neuroeducación, las emociones, el juego, y quiero que estén cada uno de ustedes atentos a las actividades que Ana ha preparado para ustedes. Asimismo, recordarles que deben de silenciar sus micrófonos y cerrar las cámaras para que nosotros nos posibilite mejor nuestro webinar. Finalizando el evento, se les enviará por el chat, se les compartirá por el chat un link donde ustedes van a diligenciar un formulario para que podamos entender si ustedes asistieron o no y así llegarles el certificado de dicho encuentro. Recuerden también que nosotros desde la licenciatura en educación infantil cada mes estamos haciendo webinar totalmente gratis para cualquier tipo de personas, ya sea graduados, agencias, docentes, estudiantes, para que también les vayan compartiendo la información. Todo esto podemos verlos en las redes sociales, ahora les comparto la información. Cualquier duda o inquietud, por favor, escribirme por el chat en el privado para que así Ana María pueda continuar con todo su proceso que nos tiene preparado para el día de hoy. Entonces les presento a Ana María. Ana. Hola, Hola buenos Ana, ¿cómo días. estás? Para Muy nosotros es bien, ¿y un gran ustedes? placer. La verdad es que esto se pueda cumplir, ver todas estas personas que están con nosotros y bueno, estamos súper atentos a todo lo que nos vas a enseñar. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes, María Isabel, por abrirme las puertas nuevamente de mi casa. Bueno, muchas gracias por su asistencia, su puntualidad. Vamos entonces me permiten, vamos a compartir pantalla. A María Isabel, muchas gracias por la presentación que realiza. María, estamos bien. Aparece la pantalla. Anita, no. Vuelve por favor a organizar. Ana, todavía no. Ana. Ana, qué pena, todavía no te hablo de la pantalla. Ahora sí. Muchas gracias, Ana. Sí. Bueno, ok. Sí, señora. Bueno, Tranquila. muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar entonces en este espacio, vamos a hablar acerca de la neuroeducación desde las habilidades blandas, eh, hablar un poco acerca de esa transformación y el por qué precisamente referirnos al cerebro. Como les mencionaba ahorita María Isabel, entonces mi nombre es Ana María Restrepo Areiza, yo soy docente de la Universidad Católica Luis Amigo y actualmente asesora de los espacios de práctica 7 de creatividad y movimiento.
Bueno, la agenda del encuentro del día de hoy Ana, son... qué pena. ¿Será que tú nos puedes volver a compartir las pantallas que se quedó a la espera? Dice que está empezando la función, pero no comparte. Entonces nos la puedes volver a Ah, compartir. ok, Muchas gracias. ok. María, ahora sí. Sí, profe, Ana, sí, ya está. Sí, profe Bueno, Ana, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la agenda del encuentro de hoy, vamos a trabajar entonces un poco qué es la neuroeducación, las emociones, el cerebro social y las competencias emocionales de la mano de las habilidades blandas de la formación de profesionales y un cierre y evaluación. En este ejercicio les voy a pedir el favor nuevamente como María Isabel lo decía ahorita, esto es un encuentro colectivo donde todos vamos a construir el conocimiento y la idea es que todos podamos participar en su momento. Bueno, entonces vamos a iniciar precisamente con la participación de ustedes. Yo quiero que ustedes me cuenten un poco acerca de que esas máquinas, ¿cierto? Esos robots, toda esta nueva tecnología que nos ha traído tantas ayudas a la humanidad. Eh, Iniciemos con esta pregunta. ¿Pueden las máquinas reemplazar las labores del ser humano? Pensemos en esa actividad y y en el chat vamos a encontrar el link para que por favor participemos de ella. María. Se la había mandado a una sola persona, ya. Ah, ok, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la participación? Buenos Profe, buenos días, días. ¿cómo está? A mí solo Hola. me sale la primera pregunta, no me sale, no me salen más. Profe, esa primera pregunta está muy difícil de responder porque para mí ninguna de las profesiones que ahí mencionan puede ser reemplazada por una máquina. Bueno, vamos a Profe, hablar a mí entonces. me sale solo una pregunta y luego de darle me aparece un corazón. Bueno, Sí, solo yo estoy en esa, las mismas. Profe, Yo estoy en solo las esa yo, primera mismas. pregunta. Vamos a compartir pantalla para que hablemos entonces acerca de esa participación. Vamos a ver cómo vamos.
Digo así, pero ya empezó. Bueno, acá tenemos entonces la participación de ustedes. Me confirman que ya estamos viendo pantalla. Sí, María. profe. Sí, Sí, Ana, Ana. sí. Sí, Ana. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas profesiones considera que puede llegar a ser reemplazada por una máquina? Muy difícil, ¿cierto? Como ustedes lo mencionaban ahorita. Es muy difícil todavía contemplar que estas máquinas nos puedan reemplazar, pero bueno, aquí vamos votando. 11 personas han manifestado que el maestro se puede reemplazar, el médico, 9 personas aportan que el médico lo pueden reemplazar una máquina, el abogado, el ingeniero, 39 personas, va ganando el ingeniero. O sea que el ingeniero va a ser más fácil de reemplazar según nuestra encuesta el día de hoy en este encuentro formativo. Artista, 16 personas opinan que un artista se puede reemplazar por una máquina. 42, va ganando ese ingeniero. Muy bien. Ahorita entonces continuamos con este ejercicio. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Ahora entonces hablemos esas máquinas. Ahorita ustedes mencionaban que no era posible reemplazarlas. Sin embargo, vemos que algunas personas opinan que sí se puede reemplazar, que el maestro puede ser reemplazado, que hay varias áreas, ¿cierto? Formativas que se supone que podría ser reemplazado por las máquinas. Pero entonces nosotros como profesionales, ¿cómo haremos la diferencia? ¿Sí? Acá vemos algunos ejemplos. En Alemania hay un maestro de inglés que enseña a la perfección y repite con paciencia todas las veces posible, ¿cierto? Sin alteración alguna, tiene toda la tranquilidad para hablar, para explicar, ¿cierto? Acá en el contexto de la pandemia encontramos en Colombia un auxiliar de hospitalización que fue desarrollado por instructores e ingenieros del SENA, un instructor que posibilitó la interacción con el paciente. Miremos que de cierta manera esas máquinas se han ido acercando a esa formación, ¿cierto? A ese servicio, digámoslo así, ese servicio educativo, ese servicio médico. En Alemania también encontramos un robot en este medio en el marco del COVID-19, un robot que hace atención al usuario. Él está en las entradas de cada almacén, de cada supermercado y hace un registro, nos toma la temperatura, nos hace todo el registro que normalmente se hace acá manual, que todos hemos llegado a estar en esa situación en medio de esta, de estas circunstancias, y en Alemania este robot ya reemplaza esa persona, ¿cierto? Ahí. Nada más como para ponerles un ejemplo y para que cuestionemos un poco cuál es precisamente la diferencia que tenemos en ellos. ¿Cómo vamos, María? ¿Bien? Sí, profe Ana, súper Hola, bien. Ya tiene muchas que gracias. compartirnos en la encuesta. Ok, bueno, les comparto la encuesta para que miremos cómo va el nivel de participación de cada uno de ustedes. Bueno, ahí vamos con la participación. 46 personas opinan que el ingeniero va ganando, este ingeniero. Otras minorías opinan que el maestro puede ser reemplazado. Bien, acá los tenemos nuevamente. Ahorita continuamos con la presentación de las otras actividades. Bueno, entonces en esta línea hablamos de la neuroeducación.
es una tendencia, ¿cierto? Que viene gestándose a partir de los años 90 aproximadamente y surge precisamente por hacer esa diferencia. La neuroeducación y las habilidades blandas, que es el tema que nos convoca el día de hoy, nos permite a nosotros hacer esa gran diferencia con la máquina. Establecer y conocer ese cerebro nos ha posibilitado muchos avances a nivel educativo y a nivel de, ¿cierto? Escuchamos ahora el neuromarketing, la neuroeducación, la neuropsicología, ¿cierto? Porque precisamente a partir de los años 90, cuando empiezan a generarse todos estos estudios relacionados con el cerebro, principalmente en Estados Unidos, cuando empieza dentro del marco, ¿cierto?, del gobierno del presidente George Bush, empieza a generarse una oleada de esta consulta o este análisis, esas investigaciones acerca de la neuroeducación y todo el mundo empieza a generar unos cuestionamientos importantes frente a esto. Y nosotros como maestros principalmente, ¿cierto? Entonces la neuroeducación para el neuropsicólogo Francisco Mora, él dice, enseñar sin conocer el cerebro es como hacer un guante sin haber visto una mano, ¿sí? Entonces, mucho tiempo hemos pasado con la educación y con la formación. Sin embargo, esa parte y este componente de conocer el cerebro nos hace un llamado fuerte hoy a conocer los procesos que se gestan desde el cerebro y cuál es esa gran importancia de este órgano. Entonces, hablar de la neuroeducación sostiene un equilibrio entre dos teorías importantes, que es las teorías innatistas y las teorías ambientalistas. Si bien se dice desde la teoría innatista que el cerebro tiene una distribución o una arquitectura ya predeterminada a partir de la herencia del sujeto, a partir de la disposición biológica, al contrario, empezaron a surgir otras teorías ambientalistas que decían, no, definitivamente el cerebro es formado y moldeado a partir de las experiencias y a partir de proveerle esos espacios al sujeto para que sea algo más significativo en su aprendizaje. Ambas teorías reúnen estos componentes y surge la neuroeducación para decir, no, un momento, la teoría innatista con la parte de distribución genética y con la organización o la arquitectura cerebral biológica hace un aporte importante, pero el ambiente también. El ambiente forma ese cerebro. Y ahí es cuando decimos que el cerebro no está diseñado para el aprendizaje. No es que esté diseñado, está adaptado, ¿sí? Anteriormente hablábamos, sí, el cerebro está destinado o diseñado para el aprendizaje. No, está adaptado y se adapta constantemente a partir de esas experiencias ricas que les provee el ambiente. Acá tenemos entonces una representación de la neuroimagen que ha sido un gran aporte también a la ciencia de la neuroeducación y que nos ha permitido identificar cuál es la activación de estas funciones, ¿cierto? En la activación de estas áreas en diferentes momentos. Hablamos entonces dentro de este contexto de la neuroeducación de unos periodos sensibles en el desarrollo o ventanas del desarrollo que nos hablaba María Montessori, nos presentaba que existen unas ventanas del desarrollo y que se aprende haciendo. Estos fueron unos de los grandes legados que nos deja Montessori y que dentro de la neuroeducación también conviene mencionar este gran momento. ¿Cierto? Entonces el cerebro se adapta a las características del ambiente y requiere patrones repetitivos en ciertos periodos. ¿Para qué? Para que se pueda instaurar dentro del sujeto unos conceptos sólidos que le permitan a él abrir caminos o engramas neuronales a futuro, ¿sí? Entonces acá tenemos la representación de esos periodos sensibles más importantes durante el desarrollo. Acá encontramos entonces el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, que es la línea roja, lo vemos que va aproximadamente hasta... Okay.
Entonces, va aproximadamente hasta los 7 años, más o menos, ¿cierto? Acá nos falta un poco más de la curva, hasta los 7 años y medio aproximadamente a esta curva del lenguaje, y es un periodo sensible de desarrollo, es decir, que después de esta etapa es muy complejo adquirir la habilidad, porque por esa deprivación sensorial que hubo o esa deprivación ambiental que hubo para poder adquirir este proceso. Entonces, hablamos de unos periodos sensibles del desarrollo sin dejar de reconocer que el ser humano y la plasticidad cerebral lo va a acompañar toda la vida para el aprendizaje, pero acá es cuando vemos cómo ese sujeto sí tiene unas ventanas del desarrollo potencial, que son llamados los periodos sensibles, y se dan en cada una de las áreas. Eh, para ponerles un ejemplo, el caso del niño salvaje de Albeirón, ¿cierto? Fue un niño que fue extraviado, digámoslo así, y fue creado por una comunidad de lobos cuando fue encontrado en la edad de la adolescencia. Esa etapa del desarrollo del lenguaje ya había pasado, y por más que se insistió, fue muy difícil y no hubo posibilidades de llegar a unos avances significativos frente al lenguaje de este sujeto, ¿cierto? El lenguaje y otras dimensiones que se vieron alteradas debido a la deprivación ambiental que tuvo de la convivencia social. Entonces aquí aparece un momento importante, y es ese cerebro social, que ahorita lo vamos a abordar un poco más de cerca, pero para explicarles que estos periodos sensibles son únicos en la vida y que hay que acompañarlos, ¿cierto? Cuando comprendemos desde la neuroeducación que esos periodos sensibles necesitan un acompañamiento significativo y aprender desde las habilidades blandas, ¿sí? Desde las emociones y desde la felicidad en el niño, se hacen cada vez más significativos estos logros en su desarrollo. Profe, hola. Hola, Ana. Habla con Hola, Cristina. hola Cristina. Tú también supiste la niña que también salió en China, que salió sin cerebro y la mamá lo estuvo estimulando todo el tiempo y con un parte del cerebro pudo identificar frío, caliente. ¿No supiste esa historia? Ajá, sí, en Japón, Sí, en Japón, de la y también plasticidad cerebral. otra niña que también estuvo también estuvo encerrada un tiempo y también la volvieron otra vez a enseñarle a hablar, a escribir y todo eso, y funcionó porque estaba muy chiquita, entonces el cerebro de los chiquitos son más, como mejor, se, se desarrolla más fácil que nosotros de los grandes. Ajá, muchas gracias Cristina por ese aporte tan importante. Sí, entonces ahí vemos otros ejemplos importantes donde se ve que según la etapa en la que se acompaña ese proceso o ese periodo sensible, se hace significativo para el sujeto o no se permite pues como ese aprendizaje. Tenemos acá entonces, hablemos un poco acerca de las emociones, precisamente estas emociones que en algún momento de la historia, y ahorita hablamos de ellas, tuvieron una connotación más demonológica, hablábamos más como en un asunto vetado para la sociedad, ¿cierto? Pero hoy por hoy, gracias a todas esas teorías y la neuroeducación precisamente, que retoman muchos aspectos significativos para la educación en general, sabemos que las emociones tienen un sustento neurológico muy importante, y acá una muestra de ellas es la teoría de Paul Marlin, que nos menciona el cerebro triuno o los tres cerebros dentro del aula, ¿cierto? Que es la teoría que él presenta. Tenemos un cerebro reptiliano inicialmente, ¿cierto? Este cerebro reptiliano surge, según la teoría, surge cuando los reptiles, devolvámonos entonces a un ámbito filogenético de la evolución del cerebro, ¿cierto? Más que el cerebro de las especies como tal. Entonces,
la teoría nos menciona que ese cerebro reptiliano fue el inicial, ¿cierto? Fue el que primero surge y empieza a generar una preocupación por el presente, una preocupación por el instinto, por conservar la especie, por hacer esas funciones neurovegetativas. Entonces tenemos un primer cerebro reptiliano y hoy por hoy todavía tenemos esa herencia, según esta teoría, que nosotros conservamos ese cerebro reptiliano para poder hacer las funciones neurovegetativas. ¿Como cuáles? Como el sueño, como las funciones viscerales, los movimientos peristálticos, ¿cierto? Los movimientos cardíacos, diástoles, sístoles, cada una de estos ejercicios vitales para nuestro cuerpo lo hace este cerebro reptiliano y está encargado precisamente de esas funciones más del presente, más de la supervivencia, de estar preocupado por qué nos está pasando en el momento, ¿cierto? En nuestro cuerpo. A nivel evolutivo, después de los reptiles, aparece el mamífero, ¿sí? Hay una gran división en la evolución donde aparece el cerebro emocional y, la especie, ¿cierto? La especie como tal mamífera y la especie de aves. Entonces nosotros nos venimos por la línea de los mamíferos donde encontramos que ese cerebro emocional surge precisamente a partir de la gestación de todo el sistema límbico, ¿cierto? Allí se empieza entonces a desarrollar un nuevo cerebro para la especie humana, que es el cerebro emocional, conformado por diversas estructuras que le permitieron a ese ser humano albergar el vínculo materno, el apego y cada una de esas funciones emocionales que se crean a partir de la lactancia materna. Porque ¿cuál es ese hito importante entonces a nivel filogenético en los mamíferos? La aparición de la mama, ¿cierto? Aparece la mama, aparece la lactancia materna, aparece el cuidado detallado de esa cría, ¿sí? Y hay un acompañamiento desde esa continuidad, de mi ser a mi cría, ¿cierto? Entonces aparece con este hito a nivel filogenético en nuestro cerebro, un cerebro emocional, que es el que nos llama hoy y es el que vamos a hacer mayor puntualidad. Finalmente hablamos de un cerebro humano. Este cerebro humano es un neocórtex o corteza cerebral o áreas corticales, ¿cierto? Que es un cerebro ya que habla de funciones específicas o cognitivas, que son el lenguaje, el razonamiento, la lectoescritura, la memoria operativa y cada una de esas funciones o dispositivos básicos de aprendizaje que nos van a permitir a nosotros adquirir procesos mucho más significativos en diferencia de otros seres vivos, ¿cierto? Bueno, algunas perspectivas de la emoción. Tenemos entonces que las emociones tienen un bagaje histórico importante que debemos considerar y dentro de ese bagaje es importante mencionar cómo en la antigüedad, ¿cierto? En Grecia antigua, por ejemplo, la emoción se decía que es jerárquicamente más primitiva que la razón, entonces siempre iba a estar opacada o guardada porque era algo, la emoción para los griegos era algo que no era importante, que lo importante era mantenerla soterrada, ¿cierto? Guardada de una manera latente, pero no públicamente, porque la razón era la que permitía que los dioses tuvieran una comunicación permanente con estos grandes dioses, digámoslo así, ¿cierto? Con estas ideas griegas que eran tan importantes, pero que mencionaban que la emoción definitivamente no se podía sentir. Después viene la Edad Media y cada una de las etapas históricas frente a la emoción, pero siempre restringiendo un poco el término y separándolas, haciendo una brecha importante entre la razón y la emoción. Bueno, viene un momento posterior, ¿cierto? Que es un enfoque localizacionista, cuando se empiezan a hablar de las áreas cerebrales, se empieza desde la frenología a analizar el cerebro
es a partir de una distribución muy, muy geográfica o muy, ¿qué? Muy especializada, ¿cierto? Muy especializada de cada área, muy sectorizada, sí, esa es la palabra, muy sectorizada frente a ese cerebro, porque entonces el cerebro trabaja solo según la función de cada área. Hoy sabemos que tiene un funcionamiento holístico, no localizacionista, ¿cierto? Sino holístico, a partir de engramas funcionales, es decir, que nuestro cerebro hoy lo reconocemos, que todas las conexiones tienen, todas las áreas tienen una conexión entre sí y trabajan a partir de engramas funcionales. Estos engramas funcionales hoy los conocemos desde una perspectiva holística, pero anteriormente se hablaba de una perspectiva más localizacionista, donde solamente se dedicaba la emoción a unas áreas específicas del cerebro. Pero hoy comprendemos, gracias a Joseph Ledoux, Antonio Damasio y otros muchos neuropsicólogos, neurobiólogos que han podido aportar a nuestra ciencia de la educación, sabemos que la emoción permea todas las áreas cerebrales y permite y desarrolla mejores procesos de aprendizaje. Por eso nuevamente rescatamos el valor de la neuroeducación en este análisis de nuestra formación como docentes. Entonces, Joseph Ledoux, por ejemplo, habla que el cerebro no solo alberga pensamientos, también sentimientos. Es decir, que hay una conexión con unas estructuras subcorticales de nuestro cerebro con las estructuras corticales. Es decir, recordemos ahorita, mencionábamos, me voy a volver un momento acá, ahorita mencionábamos un poco que el cerebro humano es este último que se gesta, es este que vemos acá azulito, ¿cierto? Este cerebro es el cerebro cortical o la estructura cortical que nos permite a nosotros unos razonamientos más significativos en comparación a otras especies que tienen todavía un cerebro más reptiliano o incluso emocional, pero que no tienen una posibilidad de hacer abstracciones, ¿sí? Entonces acá tenemos este cerebro cortical, ¿cierto? Esa corteza cerebral, para Joseph Ledoux, es muy importante porque acá se gestan no solamente los pensamientos, sino los sentimientos. Porque él dice que este cerebro, con este cerebro que es el emocional, este rosadito, tiene una conexión significativa y permanente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de esa parte de nuestras vivencias, ¿cierto? Las experiencias que nos han permitido a nosotros formar nuestra personalidad, formar nuestros aprendizajes previos, tienen que estar conectados con el cerebro emocional para que se den procesos no solamente de pensamiento, sino de sentimientos, según la teoría que nos plantea Joseph Ledoux. Antonio Damasio, por su parte, habla de unos procesamientos altos y unos procesamientos bajos de las emociones. Es decir, que si bien yo tengo la posibilidad de analizar las emociones o sentir las emociones mejor a un nivel subcortical, que es el sistema límbico, lo vemos acá señalado en la imagen de color naranja, ¿cierto? Este cerebro límbico o este sistema, mejor, este sistema límbico se encarga de unas reacciones, ¿cierto? Desde las emociones, pero Antonio Damasio dice, un momento, que es que la corteza cerebral también tiene mucho que ver ahí, ¿cierto? Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, el sistema límbico, en el sistema límbico, bueno, tengo una sensación o tengo un reflejo de ira, pero ¿qué pasa con esa ira? Bueno, estoy sintiendo celos, pero ¿qué pasa con esos celos? Ya lo estoy llevando a un procesamiento más alto, porque ahí en el procesamiento más alto es cuando hacemos la película que dicen, ¿cierto? Que dicen muchas personas, ya se está haciendo la película, ¿cierto? Ya se armó una película. ¿Quién armó esa película? La corteza cerebral, ¿sí? Hizo ese entramado. Yo te vi que ibas caminando con ella por el parque y entonces, no, es que tranquila, que ella es solamente una compañera, ¿cierto? No, tranquila, mi amor, que es que solamente era mi prima que me la encontré en el parque. Pero esas abstracciones, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo muy común y que hablemos un lenguaje más cercano,
esas abstracciones que nosotros hacemos de las vivencias previas, de, bueno, yo ya he sentido esto, yo ya he tenido esta situación, yo veo a mi pareja con otra persona, entonces yo empiezo a sentir celos. Entonces ya ahí, según Antonio Damasio, ya no se convierte, ya eso no es solamente una emoción de nivel subcortical, es decir, que estaba albergada solamente en el sistema límbico, sino que ascendió a la corteza cerebral. ¿Para qué? Para hacer proyecciones a futuro y decir, no, ya, mejor dicho, terminamos la relación, partimos cobijas, bueno, mejor dicho, nos armamos un montón de ideas, ¿cierto? A partir de esa emoción inicial o de esa emoción primaria que Antonio Damasio llama procesamiento bajo, para que pueda subir a un procesamiento alto. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer proyecciones a futuros gracias a este lóbulo frontal, ¿cierto? Gracias a esta zona cortical. Esas proyecciones que hacemos a futuro nos permiten a nosotros predecir un poco, bueno, qué puede suceder de acuerdo a mis comportamientos o a mis conductas, qué puede suceder a futuro, ¿cierto? Cuando yo tengo esa comprensión de saber qué va a pasar a futuro, puedo hacer un análisis y un control de esas emociones. Entonces, finalmente, ¿qué nos concluye Antonio Damasio? Que nosotros tenemos la posibilidad de hacer control y regulación de esas emociones, pero utilizarlas de manera significativa para otros procesos. Y hablando específicamente en este tiempo de la neuroeducación. ¿Cómo vamos hasta el momento? A ver, manito arriba, ¿cómo vamos? ¿Cómo se está escuchando el audio? A ver. Profe, bien, súper bien el Bien, audio, muchas sí. gracias. Y Juliet también En por el allá chat levanta dicen la que súper mano. bien, que excelente, la manito, que todo súper bien, profe. Ah, bueno, Y muchas una gracias. muy interesante. Ah, bueno, muchas gracias, porque acuérdense que en este tiempo nos sentimos a veces como hablando solitos, entonces por eso les hago la retroalimentación. Sigamos Profe, entonces. yo soy Elizabeth. Las Hola. preguntas se hacen al final. ¿Quién? Sí, María Isabel. Dejamos las preguntas Sí, para el al final. final, sí. O si quieres las vas Ok, colocando en el chat para que sepamos y no se te escape de pronto alguna. bueno. Y bueno, ahorita entonces hablamos acerca de esas preguntas. Sigo acá hablando un poco acerca de lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? El sistema límbico, ese sistema límbico tiene unas estructuras importantes según nuestra historia previa. Recordemos que ese sistema límbico estaba enmarcado o constituido a nivel filogenético en la época de los mamíferos. Cuando surge el mamífero es que aparece esa necesidad de una conexión afectiva con el otro, porque yo tengo que tener una conexión afectiva y un vínculo materno para acercarme a esa cría. ¿Sí? Entonces, la historia previa de este sistema límbico nos habla principalmente de un bulbo olfatorio o rinencéfalo. Ese rinencéfalo es el encargado de hacer una comprensión de los olores, ¿sí? Entonces, este sistema límbico está muy asociado a los olores. Si bien para nosotros, en nuestra actualidad, el nivel evolutivo nuestro, ya nuestro rinencéfalo es mucho más inferior, ¿cierto? Es más inferior al de nuestros antepasados, porque ese rinencéfalo tenía unas funciones también de supervivencia en ese entonces. Permitía comprender, bueno, qué plantas, por ejemplo, eran venenosas, que no se podía consumir, por ejemplo, entonces la carne que íbamos a consumir dependiendo el estado, ¿cierto? Desde el olfato yo no la podía consumir porque podría afectar mi comunidad, ¿cierto? Entonces había una función más de supervivencia de este rinencéfalo. Hoy ya lo tenemos más disminuido, pero sigue siendo latente en el sistema límbico y por eso algunos neurocientíficos hablan que dentro del sistema límbico, al tener ese rinencéfalo, nosotros tenemos una cierta asociación de los olores con las emociones. Por eso cuando nosotros sentimos unos olores, no sé, a ustedes les habrá pasado a ustedes en algún momento que olemos algo, ay, esta loción me acuerda al primer novio que yo tuve, ay, esta sopita huele a la que me hacía mi abuelita cuando estaba pequeño, ay, este olor me lleva a, ¿cierto?
cuando me fui a pasear a la playa. Cada una de esos olores nos lleva también a unos recuerdos importantes porque acá en el sistema límbico se encuentra albergado ese rinencéfalo encargado de la parte olfativa. También encontramos la amígdala encargada ¿cierto? De las emociones directamente, de las reacciones emocionales, y encontramos el hipotálamo, que es el almacén de la memoria, es donde guardamos nuestros recuerdos, ¿cierto? Entonces, al tener una activación permanente de la amígdala y Sí, el es verdad. hipotálamo, hay una activación. ¿Alguien mencionó algo? ¿O va a participar? Claudia Vélez. Yo creo que se le activó el micrófono a Anita. Bueno. Bueno, María, muchas gracias. Entonces acá tenemos estructuras importantes: el hipotálamo, que es el almacén de la memoria, la amígdala, que es encargado de las emociones directamente, y tenemos el bulbo olfatorio, ¿cierto? Por eso por ahí algunos neurocientíficos, como les mencionaba ahorita, dicen que nosotros no nos enamoramos a primera vista, que nos enamoramos a primera olida, ¿cierto? Es cómo huele el otro lo que me atrae, lo que me permite a mí hacer esa conexión importante con el otro. Entonces tenemos que la integración que se da, ¿cierto? Esa integración emocional del comportamiento, de la memoria, ¿cierto? De toda la parte emocional y la memoria gestan los aprendizajes significativos para el sujeto. En esta medida, comprendiendo cómo funciona esa estructura cerebral del sistema límbico, nosotros podemos asociar como maestros, bueno, yo debo hacer un espacio significativo desde mis habilidades blandas, desde mis competencias emocionales, un espacio significativo para ese otro que está en formación. En la medida que yo active esa amígdala desde las emociones, ese hipotálamo, ese hipocampo, perdón, el hipocampo, estábamos hablando, estaba viendo el otro término, el hipocampo, que es el almacén de la memoria, ese hipocampo se va a activar, va a hacer una función significativa, porque va a tener una activación permanente de esa amígdala que la tiene al lado. El rinencéfalo, proporcionar, por ejemplo, ambientes con sensaciones olfativas, es muy significativo, ¿cierto? Cuando volvamos nuevamente a nuestras aulas, cuando nuevamente estemos con nuestros niños, proporcionar esos espacios olfativos son muy significativos para nuestro sistema límbico y por ende para la formación, ¿cierto? Muy bien, bueno, vamos a hablar del cerebro social, específicamente de algunas áreas. Hago la anotación importante acá: si bien estamos hablando de engramas funcionales, es decir, que hay una conexión permanente entre varias áreas, de todas maneras nuestros estudios en neuroimagen, ¿cierto? Para nuestra humanidad nos ha posibilitado comprender que hay unas áreas específicas que las debemos considerar para comprender cómo es el funcionamiento de este cerebro, ¿sí? Hay una unión temporoparietal, ¿cierto?, que identifica las preferencias de los otros. ¿Qué es esta unión temporoparietal? Y les voy a mostrar entonces acá, ¿cierto? Nosotros tenemos una distribución geográfica a nivel cortical de 4 lóbulos, ¿cierto? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal que tenemos acá como el pechito, el lóbulo occipital acá atrás y los lóbulos temporales, ¿cierto? Acá alrededor de los oídos. Estos lóbulos, cada uno se encarga de unas funciones específicas dentro del aprendizaje y dentro de la comprensión Podría cognitiva. estar ejercicio, gracias, de la ubicación de cada uno. Les vuelvo a mostrar. Bueno, el lóbulo frontal está acá, ¿cierto? La frente, ¿cierto? Hasta acá, digamos que hasta la diadema que nos ponemos, ¿cierto? Las mujeres. Hasta acá está el área frontal. Bien protegido. El área temporal que está acá, ¿cierto? Que es acá en la parte superior, que es como el techo de nuestro cerebro, de nuestro cráneo, ¿cierto? Acá en la parte inferior, ya casi a conexión del cuello, tenemos el área occipital,
¿cierto? Que hay una conexión posterior con el cerebelo. Y acá, al lado de los oídos, encontramos los lóbulos temporales. Esa es la distribución. ¿Por qué les hago esta claridad, cierto? Desde mi ejemplo, para que nos ubiquemos en la unión temporoparietal. ¿Cuál sería entonces esa unión temporoparietal? A ver, ¿entre cuáles y cuáles lóbulos? El de arriba y el de los lados. Muy bien, sí, exactamente. Esa unión que nos da entre entre el temporal, que es este, y el parietal, que es este, allí, justo en esta área del cerebro, es donde encontramos la posibilidad o el área encargado de identificar la preferencia de los otros. Y a mí, ¿para qué me interesa identificar la preferencia de los otros? Por desarrollar ese cerebro social, por tener empatía con el otro, por ponerme en sus zapatos, en otros términos, ¿sí? Ese cerebro social debe estar fortalecido desde nuestras interacciones a partir de unas habilidades blandas que provea el maestro, ¿sí? Ahí viene nuevamente lo que hablábamos de las máquinas y la gran diferencia con nosotros. Es en este cerebro social donde radica esa gran importancia, porque nosotros no somos independientes del otro. Nosotros también nos sentimos tristes cuando el otro se siente triste. También nos solidarizamos frente al dolor del otro. También tenemos esas conductas sociales que son necesarias para la convivencia, porque nuestros cerebros, recordemos, cerebro reptiliano, cerebro mamífero o paleomamífero y cerebro cortical, esos tres cerebros van de la mano y necesitan no solamente la supervivencia, que era el lóbulo, que era el cerebro reptiliano, sino esa convivencia que la da el cerebro límbico o paleomamífero. Este cerebro social, entonces, manifiesta algunas áreas importantes que son la identificación de preferencias de otros y el área prefrontal, que hace el reconocimiento de las conductas complejas. Es decir, que acá es donde analizamos eso que llamamos teoría, ¿cierto? La teoría de la mente. Cuando nosotros sabemos identificar en el otro cuáles son sus intenciones. Cuando yo soy capaz de reconocer en el otro que solamente porque me alzó las cejas ya me saludó, o solamente que mi hijo me subió los hombros y yo ya estoy, mejor dicho, transformado porque sé en esa conducta compleja del otro que me está diciendo que no me importa lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Hola. Hola. Hola, Denis. Hola. Bueno, ¿Qué más? sigamos, que están unos micrófonos activos por aquí. Entonces seguimos. La visión lateral. Profe, apaga ese micrófono. Profe, apagas el micrófono, no se te escucha nada. Profe, no se te escucha. Hola, qué pena. Bueno, estaba moviendo mucho el mouse, me disculpan. Entonces tenemos la mirada de este cerebro, entonces está mirando hacia su lado izquierdo. Acá podemos encontrar entonces el área frontal, que ahorita hablábamos de las teorías de Antonio Damasio y John Ledoux, que hablan de esta emoción y motivación, está albergada acá en el área frontal también, con conexiones con el sistema límbico a nivel interior, precisamente porque en la proyección a futuro que yo tengo acá en mis funciones ejecutivas albergadas en el lóbulo frontal, eso me permite a mí comprender la recompensa que voy a tener a partir de ¿cierto? De esos aprendizajes. Entonces, la emoción y la motivación van muy de la mano, van conectadas en este ejercicio de aprendizaje. Y comprendiéndola desde el cerebro, es vital que se establezcan estas activaciones neuronales. Cuando se activa esta área frontal, se activan funciones ejecutivas indispensables para el aprendizaje y para la proyección a futuro de ese sujeto, ¿cierto? Que tenga un norte claro hacia dónde va a ir.
La adaptación conductual, entonces tenemos estas áreas, ¿cierto? Son áreas dentro del lóbulo frontal, pero ya haciendo más relación con el área motora, porque recordemos que el área motora se encuentra en esta zona, ¿cierto? De acá, ahorita les mencionaba la diadema, ¿cierto? Entonces, donde queda nuestra diadema, en estos dos deditos acá, queda nuestra área motora y podemos hacer una adaptación conductual de acuerdo a esos contextos que estamos viviendo. La percepción, acá tenemos entonces la percepción como tal, la percepción social y la atribución social, ¿cierto? Que está acá, en estas zonas. Y es precisamente las áreas importantes para el lenguaje. Entonces tenemos acá, en esta partecita de acá, tenemos el área de Wernicke, ¿cierto? Que es el área que se encarga de la comprensión del lenguaje. Tenemos acá el área de Broca, que se encarga de la articulación del lenguaje, y ellas generan un puente que se llama el fascículo arqueado. Ese fascículo arqueado comunica a los dos para yo poder comprender y poder expresar, ¿cierto? Comprendo inicialmente una instrucción, comprendo una situación determinada y elaboro mi lenguaje articulado, ¿cierto? Gracias a estas dos zonas de acá. Muy bien, hablemos entonces de la inteligencia emocional como tal, ¿cierto? Que es un puente importante entre las neurociencias y las habilidades blandas. Acá las tenemos, ¿cierto? Las neurociencias y estas habilidades blandas, como la empatía, el trabajo en equipo, el autocontrol y la toma de decisiones, son habilidades blandas del ser. Nosotros debemos, desde nuestra formación, posibilitarla a nuestros niños. A veces nos ocupamos mucho de todos los contenidos y de todos esos procesos conceptuales que deben llevar los seres humanos, pero cuáles son las habilidades que debemos transversalizar para que ellos también las comprendan y puedan hacer uso juicioso de ellas. La empatía, ¿cierto? La empatía, que es esa solidaridad por el otro, es esa activación de las neuronas espejo, y esa empatía precisamente la empezamos a formar es con el vínculo materno. Cuando vemos a esa mamá que la distancia de reconocimiento del rostro de la madre está aproximadamente a 30 centímetros cuando el bebé nace, ¿cierto? Ese bebé también debe estar conectado, es justo la distancia que hay entre los ojos de la madre y el bebé, es entre los ojos y el seno materno. Y es este puente de la lactancia materna lo que nos permite a nosotros, desde esas primeras etapas de la vida, generar la empatía, generar en el otro el comprender cuando el otro está triste o cuando el otro está contento, cuando el otro está bravo, ¿cierto? Nosotros logramos entender esa relación con el otro es precisamente a partir de esas neuronas espejo que se empezaron a estimular con esa interacción materna en el vínculo inicial. Hablamos también de un trabajo en equipo como una habilidad blanda fundamental. No es fácil, sabemos que el trabajo en equipo requiere unas construcciones importantes y un ceder, un aportar, unas características que desde la infancia deberíamos promover, porque esto ayuda a que esa inteligencia emocional comprendida entre la interpersonal y la intrapersonal me permita a mí, ¿cierto?, relacionarme con el otro. La empatía es está enmarcada dentro de la inteligencia interpersonal, es decir, yo cómo elaboro mis propias emociones para poderme relacionar con el otro. Y la intrapersonal, que es una inteligencia ya más enmarcada en el trabajo en equipo, el autocontrol y la toma de decisiones para permitirme la convivencia con el otro, ¿cierto? El hacer con el otro. Entonces, en el trabajo en equipo tenemos la importancia del aprendizaje por el modelo, la interiorización de normas, muchas situaciones que se gestan a partir de este trabajo en equipo y que subyacen el cerebro emocional y el cerebro social del que hemos venido hablando. Profe, buenos días. Qué pena. ¿Me repite los dos conocimientos que acabas de decir del trabajo en equipo?
El aprendizaje por modelos y la interiorización de normas, ¿cierto? Que se debe dar desde la infancia. En la infancia, por ejemplo, aquí ya hablamos también de la importancia del juego, ¿sí? Porque ese juego implica un trabajo en equipo, una construcción conjunta de normas, un reconocimiento social para poder aplicarlo en mi juego, ¿sí? En mi juego simbólico, en mi juego de roles. ¿Sí? Bueno, el autocontrol como una función ejecutiva albergada dentro del lóbulo frontal que mencionábamos ahorita, permite esa proyección de las consecuencias de los actos, de la conducta, de qué puede suceder si yo, ¿cierto? Eh, ese autocontrol que les permite a ustedes en este momento, siendo las 11 de la mañana, estar sentaditos allá, quienes están sentaditos juiciosos, atendiendo el primer webinar, entonces formativo, ese autocontrol que me permite a mí comprender que es por una razón clara que yo estoy acá sentada, que es el aprendizaje, que es el conocer algo más, o es el, ¿cierto? O confrontar esos conocimientos previos que yo ya tengo. Ese autocontrol es el que me permite controlar esa conducta, aunque nos queramos parar, aunque queramos ir a hacer otras cosas, ¿sí? Ese autocontrol es el que me permite medir ese acto. La toma de decisiones, que es a partir de esas vivencias previas de cada sujeto y que nos permite a nosotros, desde la consideración a posteriori de qué puede suceder con esa decisión que yo tome, hacer, hacer unos actos importantes y responsables en la vida. Entonces, esa toma de decisiones vincula también esas competencias de los niños en primeras etapas cuando les permitimos la participación, que ellos participen y que tomen unas decisiones importantes en el colectivo, en el grupo. La definición de esas habilidades blandas como tal para Ortega es que es un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales, a diferencia de las habilidades técnicas o duras, que es más compleja su enseñanza, ¿cierto? De estas habilidades blandas. Las complejas, las habilidades complejas que Ortega menciona son precisamente esas habilidades blandas, porque las habilidades técnicas como tal o las habilidades duras son más de tipo de instrucción, ¿sí? Mientras que las habilidades blandas son desde el ser, ¿sí? No desde el hacer solamente, sino desde el ser. Yo como maestro, ¿cómo enseño desde mis propias habilidades blandas y posibilito en el otro que las alcance a desarrollar? El Fondo Económico Mundial en el 2015 hablaba también algo importante de la construcción de esas habilidades blandas, y él dice que es fundamental para poder elaborar, digámoslo así, una sociedad competitiva. Tenemos que partir precisamente de esa humanidad y de eso que nos diferencia a nosotros de la máquina, ¿cierto? De la automatización de tantos procesos. Es que el pensamiento crítico, la creatividad, la solución de problemas, y acá tenemos otra, la colaboración y la comunicación hacen parte de la formación del sujeto y debe estar inherente a todos los profesionales, que todos tengamos estas 5 habilidades, ¿cierto? Las tenemos acá. Entonces, pensamiento crítico, que tengamos esa capacidad de cuestionamiento frente a lo que nos presenta, porque la información hoy en día, a partir de la globalización, nosotros tenemos el Internet y todas estas posibilidades que nos ha dado la tecnología, tenemos muy fácil acceso a la información. Ahora el Fondo Económico Mundial nos dice es, bueno, piénsese usted cómo desde su educación, la formación que usted va a dar a sus niños, a sus estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo les va a proveer el pensamiento crítico para que ellos tengan la posibilidad de analizar que sí estaba correcto en esa información o que no está correcto, que ellos sean capaces de gestionar esa información, porque encontramos información, mejor dicho, o sea, ya está, como se ha hablado en otros espacios, estamos hablando de una cuarta revolución industrial donde el poder lo está teniendo quien tiene la información suya como persona, quien tiene la información del contexto.
pero el pensamiento crítico es el que me permite a mí, el pensamiento crítico que yo posibilito en mis estudiantes es el que posibilita y permite que ellos tengan un análisis de qué información van a utilizar y cuál van a desechar. No toda la información es verídica que encontramos en las redes, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros también caemos en ella, ¿sí? ¿Cuánta información y desinformación no tenemos ahora? Que yo creo que muchos nos hemos estresado más de la cuenta innecesariamente viendo como unas noticias y una permanencia de ciertos contenidos acerca de la situación mundial, de la pandemia, de cómo va el COVID-19, de las cifras, ¿cierto? De las cifras mundiales, una cantidad de información, pero con pensamiento crítico y con ¿cierto? Con una regulación de esas emociones, yo debo tener claro cuál es esa verdadera información y no hacerle caso a todas las informaciones pues, que se nos acercan. La creatividad, indispensable, ¿cierto? La innovación, lo nuevo, el ponerle el toque personal a cada una de esas construcciones que nosotros hacemos, la solución de problemas, ¿sí? Esa capacidad que tenemos y lo habíamos mencionado ahorita anteriormente, a partir de esas vivencias previas, yo poderme proyectar desde funciones ejecutivas frente a la solución de esos problemas, la colaboración y la comunicación, que son las dos últimas que hablan más desde la convivencia, desde el interactuar con el otro, desde la empatía, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otra actividad de participación, pues, para que hablemos un poco. ¿Cuáles son esas competencias que ustedes creen que son más importantes? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que son indispensables, mejor dicho, para la formación? Ustedes como maestros, como profesionales que están allí en este espacio de participación, nos van a contar. Les vamos a compartir a través del chat este link y aquí vamos, por favor, a ingresar. Ya les voy a compartir pantalla a ver cómo va la participación. Buenos días para todos. En el chat se encuentra el link que nos orienta la profe Ana María para participar de esta encuesta. Pero no sale. No abre. Dice que lo sienten, pero que la presentación es activa. Pide un código. Espérenos un segundito. Hola, recuerden también que en el chat se encuentra el link para la asistencia. No se les olvide diligenciarlo antes de terminar el encuentro. Mi profe Ana, ¿revisas porfa? El link que nosotros tenemos es el que acabamos de enviar. Yo creo que ahí ya cuando lo abres podemos verificar el link que enviamos. Pedimos Okay, un segundito. ya les voy a compartir. Ah, sí, pero ya todos están participando. Aquí hay muchas participaciones O sea ya. que sí es ese. Vamos de todas maneras a revisar de nuevo, vamos a ingresarlo, puede ser por incógnito. Qué pena, ¿puedes volver a mandar el link, porfa, que se me salió? A mí Ya también, por favor. yo ya se los envío. Ahí lo tenemos, profe, ya lo tenemos en el chat de nuevo. Pero pide un código. Profe, sí, pide un código. No deja entrar. Sí, mi profe, pide un código. Bueno, el código es 681326. Se los escribo. 681326. Ah, 26. Sí, 26. Vivi. Gracias.
Pero cuando uno da para generar el código, le sale otro código y no deja modificar. Ensayo con el link que enviaron en minúscula, que ese sí me permitió entrar sin código. El de mayúscula no, pero el que está en minúscula sí me dejó Sí, ingresar. el de minúscula no pide código. Ah, ok. Muchas gracias. Y ya acá estamos participando. ¿Cuál de las habilidades blandas considera que es fundamental en la formación del ser humano? Algunas me escribieron ingeniero, el código, trabajo en equipo, muy bien, trabajo en equipo, empatía, creatividad, toma de decisiones, persuasión, liderazgo, resiliencia, habilidad social. Muy bien, excelente, muchas gracias. Debemos llenar este árbol pues con al menos con unas 100 palabritas. Vamos con la participación, muchas gracias. Eso, el amor indispensable, ¿cierto? Como una habilidad blanda, sí, el amor por el otro. Anita, no estamos viendo ningún árbol. Buenos días. Hola. Lo hermosa. Hola. Estamos viendo la pantalla en blanco. Muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias. No, intenté entrar al de minúscula y tampoco me da ahí unas, es que entre una palabra. Sí, es escribir en estos espacios 3 palabras relacionadas con las habilidades blandas. Profe, la mayoría que no les da pueden intentar con el correo, pues como iniciar sesión con Google. Inmediatamente les aparece el foro, pues como para poder ingresar las palabritas. Profes, ¿me confirman si están viendo el árbol ya? Sí, profe, ya la vemos. Ya sí. Ah, ok. Muchas gracias. Ana, sí, ya la vemos. Ya vemos el árbol. Ok, muchas gracias por esa participación. Eso, ya todos estamos participando y viendo cada una de las palabras que estamos construyendo. Aquí estoy Conceptos importantes. Bien. Ajá, muchas gracias. Creatividad, cooperación, imaginación, autocontrol. Ajá, pensamiento crítico, trabajo colaborativo. Muchas gracias. Van 91 palabras. Les recordamos la importancia de mantener desactivado el audio. Mil gracias. Ok, 93 personas. Excelente participación, equipo. Muchas gracias por mostrar este trabajo en equipo, que es precisamente una de las grandes competencias de las que hablamos el día de hoy. Muy bien, lo vamos enriqueciendo cada vez más. Aparece mucha comunicación, responsabilidad, flexibilidad, trabajo colaborativo, la empatía, el pensamiento crítico, una actitud positiva, acompañamiento. Muy bien. ¿Y esas palabras que están generando ahí? ¿Ese árbol a qué se les parece? Al cerebro. Al cerebro, ¿cierto? A ese cerebro que tanto nos llamó la atención el día de hoy en nuestra presentación, para construir con ustedes esas habilidades blandas del ser humano que tienen que subyacen en esa construcción cerebral, ¿sí? Muchas gracias por la participación, excelente. 102 personas han vinculado sus términos. Excelente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la participación. Seguimos entonces adelante. Eh, yo creo que cerramos con esta frase de Hernán Aldana, que nos menciona que el hombre dejó para lo último el análisis del cerebro, que era justo lo que él necesitaba para analizar el mundo. Entonces, él nos hablaba en su ponencia, que fue precisamente hace un mes, él mencionaba la importancia de nosotros pensarnos en el cerebro, analicemos el comportamiento cerebral. Nosotros como maestros somos muy llamados a comprender estos procesos cerebrales para poder de él sacar el mejor partido, sobre todo en esta gran diferencia que hacemos con la máquina, que es las habilidades blandas, las competencias emocionales y cada uno de los conceptos que abordamos el día de hoy. Los dejo entonces con esta frase y le doy espacio entonces a mis coordinadoras para que hablemos de si hay alguna pregunta. Ana, mil gracias por tu ponencia, mil gracias por todas esas ideas y esas estrategias que nos permiten reconocer realmente como principal instrumento y realmente en el reconocimiento del cerebro todo lo que podemos potenciar y todo lo que debemos de tener en cuenta para acompañar los procesos educativos de los niños y de las niñas, reconociendo el tema de las emociones, de cómo aprendemos. Ustedes pueden identificar, pueden ir mirando en el chat que hemos enviado una información directa en relación a todo lo que tiene que ver con la asistencia, descargar el certificado y el tema de seguimiento en redes sociales. Este momento es el espacio para las preguntas. Las preguntas las vamos a poner por el chat para orientárselas a nuestra ponente, la profe Ana María. Y creo que hay una gran pregunta y un gran reto que nos orienta la profe Ana con su ponencia, y es finalmente, ¿qué vamos a hacer de diferentes, cierto, dentro de nuestra profesión? ¿Qué va a marcar desde nuestra profesión como docentes para nosotros nunca estar, ni siquiera pensar que nosotros podemos ser reemplazados por las nuevas tecnologías e incluso por un robot? ¿Qué estamos haciendo para marcar la diferencia? Para que realmente nuestra profesión nunca sea considerada como una opción, o sea, que nos acompañe la inteligencia artificial maravilloso, pero no que seamos reemplazados. Ahora sí, entonces espacio de preguntas. Estamos leyendo entonces el chat. ¿Hay algunas preguntas? Por acá estamos dando gracias a la profe. ¿Hay alguna pregunta que queramos orientar? Profe Ana, muy interesante la ponencia frente a las competencias blandas. Hay una pregunta. Profe Ana, ¿nacemos con los tres cerebros dispuestos? Sí, nosotros ya tenemos una herencia evolutiva que nos permite ir desarrollando. Nosotros tenemos dos principios de desarrollo, que es el cefalocaudal y el próximo distal. Significa que primero se desarrolla la cabeza y después la cola, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, por eso nuestro cerebro, lo inicial que desarrolla a nivel embriológico es en esa etapa es precisamente esos tres cerebros de los que hablábamos, ¿cierto? A nivel embriológico se habla de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que son tres grandes estructuras que empiezan a diferenciarse en las primeras semanas de gestación, pero sí ya tenemos una disposición para ello. Muy bien, muchas Profe, gracias. una pregunta. Ana, una pregunta con Cristina. Una persona que tiene discapacidad cognitiva, de los cuatro cerebros, ¿cuál le afecta más? Pues por lo general la afección es en la corteza cerebral, ¿cierto? Hay una alteración, pero acuérdate, Cristina y todos, que la valoración de una capacidad diversa, llamémoslo así, ¿cierto? De una capacidad diversa desde ese diagnóstico que tú mencionas, valora muchas áreas, las áreas adaptativas, las áreas de funcionamiento. Entonces no solamente es hablar que haya una lesión específicamente en alguna de las áreas, es
en el modo del funcionamiento en cada una de los desempeños que tiene el sujeto en su vida cotidiana. Profe, gracias. Otra pregunta. Ya vamos a ir cerrando, pero vamos a ir escuchando. Nos pregunta Elizabeth Jiménez que cómo podemos potencializar la amígdala dentro del salón de clases. Bueno, para que se den procesos de aprendizaje significativos, hablábamos de potenciar esa motivación. Entonces, la motivación está en dos líneas, una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Favorecer estos espacios depende del maestro y también depende del sujeto, porque, o sea, es una doble responsabilidad. Promover espacios significativos y motivantes en el contexto de aula debe partir de lo sensorial, que los estudiantes tengan posibilidad de hacer una interacción desde todos sus sentidos, porque acordémonos que hay estilos de aprendizaje diversos e inteligencias múltiples que le permite al sujeto hacer una comprensión de manera diferente. Hay quienes prefieren tomar nota, hay quienes prefieren mejor tomarle la foto en la presentación. Entonces es considerar cada uno de esos aspectos para que sean significativos los aprendizajes. Profe, una última pregunta por acá. Dice que en estos momentos de educación en casa, en el marco pues del COVID, nos hacen la pregunta y es, en donde la educación y la formación está a cargo de los padres de familia, ¿es posible entonces educar a las familias en este tema de las habilidades blandas? ¿O será que por la edad ya no es posible? ¿Será que las habilidades blandas entonces solo son de la infancia o eso se puede trabajar a lo largo de la vida, profe? Sí, sí, o sea, esas habilidades blandas, yo creo que todos tenemos que formarnos constantemente en ellas, porque, porque hay muchas situaciones que nos pueden bajar, como dice, los ánimos, ¿cierto? Los ánimos sociales de la interacción significativa con el otro. Entonces yo creo que es tener todo el entusiasmo. Nosotros como maestros somos los llamados en todas las etapas, en todas las edades, a promover esas habilidades blandas que son las que, insisto, que son las que nos hacen diferentes a las máquinas y son las que enriquecen nuestro ser. Les recordamos entonces que en nuestro chat ahí está el link de la asistencia, que la orientación es que para descargar nuestro certificado se realiza por el sistema académico por donde se realizó la misma inscripción. Y que se realiza más o menos entre 1 o 2 meses, o sea que no es inmediatamente. Les estaremos orientando y les recordamos de nuevo que es importante que nos sigan en redes sociales para poder estar muy atentos a estos espacios formativos. María Isabel. Hola, se estaba enviando en el chat toda la información y como acaba de decir la Cordi Viviana, también recordarles que todavía nos falta 8 personas por ingresar su asistencia en el formulario. Entonces, por favor, recuerden diligenciar ese formulario para que podamos pasarle al departamento encargado y así generar el certificado. ¿Alguna duda o inquietud? Les envié también el correo electrónico por si tienen cualquier duda o de pronto requieren otra capacitación y demás, estamos prestos para ayudarlos, no solamente a los estudiantes, a las agencias y demás actores que hay acá en este webinar. Ana, pues te damos como el paso. No, María Isabel, pues leyendo acá el chat que tenemos muchas estudiantes egresadas que, que me dan un saludo también, porque en algún momento hemos tenido esa interacción en la universidad, ¿cierto? Como su docente, darles un saludo muy especial a cada una de ellas, a los demás compañeros que están en la sala, a cada una de las personas que han hecho pues que este proceso sea significativo también en la formación. Como les decía al inicio, estos son conceptos que se elaboran de manera conjunta
y en la medida en que ustedes participan de la manera que lo hicieron hoy, muchas gracias, fue muy significativo. Yo creo que Listo, si Ana, tienen muchas alguna gracias duda. por todo. Les recuerdo que les enviaremos por correo electrónico las diapositivas, la grabación, para que ustedes lo tengan presente y estar pendiente en redes sociales, como lo informó la coordinadora Viviana. Muchas gracias a la profesora Ana María Restrepo. Espero encontrarla en otro de los espacios formativos que tenemos en nuestra licenciatura y feliz tarde para todos y todas.